Alfredo Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. En nuestras columnas anteriores describimos cómo China fue transformándose a partir de la Revolución de 1949. Vimos cómo el nuevo régimen reconstruyó un Estado central fuerte, nacionalizó gran parte de la economía y mediante la planificación central modernizó el agro e impulsó una industrialización a marchas forzadas, centrada en la industria pesada. Vimos cómo, después del deshielo diplomático con Estados Unidos y de las reformas económicas de Deng Xiaoping, la industrialización se reorientó hacia la industria liviana de bienes de consumo y cómo se aplicaron reformas económicas que de manera gradual desarrollaron mecanismos de mercado. Vimos también cómo a partir de los años 90 el gobierno apostó por un crecimiento impulsado por las exportaciones. Porque China era un país muy cerrado. En 1980 exportaba apenas 5% de su Producto Interior Bruto. Llegó a exportar en 2007 36%. Como punto de comparación, recordemos que las exportaciones en Argentina representan 18% del producto. Y un país grande como China normalmente es más cerrado. Entre el año 2000 y 2008 se veía a China como el taller del mundo, aunque una parte importante de su industria de exportación en realidad ensamblaba insumos importados. Todas estas reformas chinas aceleraron el crecimiento desde niveles que no eran bajos. En los años 70 China crecía a un promedio de 6% anual. Pero entre 1980 y 2010 pasó a crecer a 10% de promedio anual durante 30 años. Después desaceleró algo. Entre 2010 y 2023 bajó a 6,5% de crecimiento anual. Tenemos entonces 43 años entre 1980 y 2023, durante los cuales el Producto Interior chino, en volumen, en valores constantes, se multiplicó por 40. El producto por habitante se multiplicó por 28. Esto quiere decir un crecimiento promedio del producto por habitante de 8% anual, durante más de 40 años. Durante el mismo periodo, en Argentina el crecimiento del producto por habitante fue de 0,5% anual. Este crecimiento de China se apoyó en muy elevadas tasas de inversión. En América Latina estamos contentos cuando la tasa de inversión llega a 20% del producto. En China se ubicó entre 40 y 45% del producto. Parte de este elevado esfuerzo de inversión tiene que ver con la urbanización. Cuando un país se urbaniza hay mucha inversión en vivienda, en infraestructuras, en caminos, calles. Y también hubo una inversión importante en la industria. Esto daba un modelo de crecimiento muy intensivo en materias primas y también con un impacto fuerte sobre el medio ambiente. Ahora, un crecimiento tan acelerado no vino sin la aparición de desequilibrios de todo tipo. Desequilibrios económicos, una estructura productiva en donde las exportaciones eran mucho mayores que las importaciones, en donde las manufacturas tenían un peso muy importante respecto de los servicios, y en donde la inversión era más elevada que el consumo privado. Esto es realmente extraordinario. Creo que debe ser el único país en el mundo en donde la inversión se invierte más de lo que se consume. Y todo esto además venía con una desigualdad creciente en la distribución de los ingresos y del patrimonio.
en una sociedad acostumbrada a un grado elevado de igualdad. Claro, era una desigualdad en los ingresos porque algunos ingresos crecían mucho más rápido que otros, pero todos los ingresos subían, no como en la Argentina, en donde la desigualdad a partir del golpe del 76 vino con aumento de los ingresos de los más ricos y caída de los ingresos de la mayoría de la población. Acá no, acá todos crecían, pero algunos más rápido que otros. Pero igual, había una cuestión de desigualdad que en esa sociedad podía generar descontento social. También había desequilibrios regionales. Las zonas costeras crecían mucho más rápido que las zonas del interior. Y había desequilibrios financieros, con niveles de endeudamiento elevados de los gobiernos locales, de las empresas y de las familias. Había por último un problema medioambiental que se volvió urgente atender. Y en esta circunstancia, donde ya había, al lado de un crecimiento rápido, esta serie de desequilibrios, sobrevino la crisis financiera del año 2008, que golpea a las economías desarrolladas. Y esas economías desarrolladas eran los principales mercados de las exportaciones chinas. Entonces, el gobierno chino se dio cuenta que había una vulnerabilidad para el crecimiento chino, porque no podían depender de exportarles a esos países que estaban en crisis. Esto llevó a una revisión de la estrategia del desarrollo. Frente a la crisis, trataron de mantener una tasa de crecimiento importante, dando incentivos fiscales, incentivos monetarios, expandiendo el crédito. Acá es en donde se endeuda mucho la economía china. Pero frente a esta urgencia de corto plazo, venía también una política de mediano y largo plazo. Había que revisar el tipo de crecimiento al que se aspiraba. Y esto ya se plasma en el 13º y 14º planes quinquenales. Ya con Xi Jinping en el poder, Xi Jinping llega en el año 2013. Y este nuevo modelo de crecimiento que plantean los planes quinquenales, que cubren de 2016 a 2021, de 2021 a 2025 el siguiente, estos planes quinquenales apuntan a un crecimiento que dependa menos del mercado externo y más del mercado interno. Que crezca, haga crecer a la economía más en base al consumo y menos en base a la inversión. Lo que no quiere decir que la tasa de inversión vaya a ser baja, pero no va a ser tan elevada. Ahora, para expandir el mercado interno, crecer en base al consumo, hay que convencer a las familias de que consuman más y que ahorren menos. Y para eso es necesario mejorar el sistema de seguridad social. Porque hay un problema de la cobertura del servicio médico y de la cobertura de las jubilaciones, que hace que mucha gente en China tenga que ahorrar por las dudas, en caso de tener que cubrirse los gastos de una enfermedad o para compensar jubilaciones demasiado bajas. Y sobre todo, hay un grupo de migrantes rurales que, si están en las ciudades costeras, son 250 millones de personas, que están discriminados en esta cobertura social. No tienen la misma protección social que los residentes urbanos anteriores. No tienen el mismo acceso a la jubilación, a seguro de salud, de desempleo, seguros de accidentes de trabajo, que los residentes urbanos registrados. Bueno, el gobierno está tratando de modificar esta situación, que es realmente crucial, no solamente por una cuestión de equidad, sino que también para convencer a los chinos de que consuman más. Y entonces se está ahora unificando el sistema de cobertura social para que cubra por igual a todos los estratos de la población y a todas las regiones de China. Este desafío de una cobertura social se complica por las tendencias demográficas,
Hay que recordar que entre 1979 y 2015 se aplicó la política del hijo único, que fue tal vez demasiado exitosa, porque la tasa de fertilidad pasó de 6 nacimientos por mujer en el año 1950 a 1,3 en el año 2020. O sea, prácticamente de 6 a 1. Y entonces la población dejó de crecer. Las Naciones Unidas anticipan que la población china va a bajar de 1.400 millones de personas en 2023 a 1.200 millones en 2060. Entonces, desde el año 2015 se empezó a aplicar políticas al revés para recuperar la natalidad. Se dan rebajas fiscales, se abren guarderías, licencias de maternidad, pero por ahora no está dando muchos resultados. Y esto presenta un desafío para el sistema de jubilaciones. En el año 2000 había 10 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Para 2050 se espera que esa relación baje de 10 a 2,3 personas en edad de trabajar respecto de personas mayores de 65 años. Y acá hay un problema financiero y hay un problema también de la edad a la que se van a la jubilación los chinos, que es bastante baja en una comparación internacional. En China los hombres se jubilan a los 60 años, las mujeres a los 55, y las mujeres que trabajan en la industria a los 50 años. Entonces acá tenemos un tema central, que es la política de seguridad social necesaria para consolidar un consumo interno como motor de desarrollo que permita reducir las desigualdades, y todo esto apunta a un problema de financiamiento fiscal. Es un tema todavía no resuelto. Tienen que ver de qué manera el Estado se va a financiar para poder financiar esta transición social, esta transición demográfica, y al mismo tiempo impulsar el gasto tecnológico en China. O sea, la inversión tiene que ser menos de masa y más de calidad. Y en eso están. Entonces analizando, viendo en estos planes quinquenales de qué manera el esfuerzo tecnológico va a llevar a una estrategia de desarrollo basada en la innovación, más respetuosa del medio ambiente, que pueda responder al desafío demográfico y social que enfrenta China, y al mismo tiempo una estrategia que coloque a China en el papel que pretende tener en la escena mundial. El desarrollo interno de un país no puede separarse de su inserción internacional, y menos en el caso chino, en donde pretende este país liderar la construcción de un nuevo orden internacional. A estos temas nos vamos a referir la semana que viene. Continuará.